Buenos días, Humash, para el día lunes, Parashat Tetzaveh. Ayer hablamos del efod, que es el delantal del Kohen Gadol. Aquí tengo un libro fabuloso que se llama The Mishkan, lo recomiendo. Y aquí podemos ver lo que estudiamos ayer. Esto es el efod. Aquí tenía estas dos hombreras que venía de atrás del Kohen Gadol hacia adelante. Esto es una de las prendas que utilizaba el Kohen Gadol. Y hoy vamos a ver lo que es el Choshen. El Choshen es el pectoral y tiene varios componentes y elementos, y la Torah nos explica cómo fue hecho en partes. También, cuando Rashi hace su comentario, él dice que va a explicar las cosas como por parte, porque vuelven a aparecer los mismos elementos en varios lugares. Entonces, a la medida que la Torah va como construyendo los componentes, vamos viendo las explicaciones. Los Rashi del día de hoy son largas y muy necesarias para el entendimiento, y no voy a leer todo el detalle, sino voy a tratar de resumir lo que explica Rashi con la ayuda de este libro tan maravilloso que tengo aquí a mi lado. Va'asita mishpetzot zahav. Entonces dice, harás engastes de oro. Ushtei sharsherot zahav tahor, migbalot ta'ase otam, ma'asei avot, venatata et sharsherot ha'avotot al hamishpetzot. Y dos cadenas de oro puro, en los bordes las harás de labor trenzado, y fijarás las cadenas trenzadas en los engastes. Ok, un resumen lo que la Torah primeramente dijo, que había que hacer unos engastes. Ok, aquí son los engastes al cual se refiere, que esto va en las hombreras del efod que vimos ayer. Y aquí al lado tenemos sharsherot, dice estas cadenas hecho de oro, trenzado de una forma muy especial. Y después la Torah dice, ¿qué hay que hacer con esto? Entonces vas a colocar estas cadenas dentro de los engastes. Más adelante vamos a ver que esto va a permitir a conectar el efod con el Choshen, que es el pectoral que vamos a hablar ahora. Ve'asita Choshen mishpat ma'aseh choshev, que ma'aseh efod ta'asenu, harás un pectoral de juicio, de labor de diseñador, como la labor del efod lo harás, de oro, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado los harás. O sea, la base del Choshen está hecho del mismo material que el efod, que el delantal que vimos ayer. Y entonces, primeramente, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear como una tabla hecha de ese mismo material. Aquí estamos viendo cómo debe verse esto. Rashi explica por qué se llama el pectoral de juicio y trae dos explicaciones. La primera explicación es que hace expiación por la perversión de la justicia. Y la segunda es, dice que tenía una fuerza, dice el Choshen, que era como una prueba, las afirmaciones que hace
y sus promesas son verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Probaba sus afirmaciones en el sentido de cuando había una duda con respecto a qué hacer, se acudía al pectoral, imagínate, y se le hacía la pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alfabeto hebreo, las cuales alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De ese modo, el pectoral aclaraba sus afirmaciones. Sus promesas eran verdaderas en el sentido de que se verificaba aquello que afirmaba. Y por ende se llamaba Choshen Mishpat, el pectoral de juicio. Y tenemos varias historias en Tanaj, en los libros sagrados, donde se utilizó el pectoral para saber y para aclarar dudas importantes. Y después dice que Maaseh o Efod, que debe ser el labor de diseñador de estas 5 clases de materiales que ya aquí se mencionó y también se mencionó ayer cuando hablamos del Efod. Dice, Ravua Yihiyeh Kaful Zeret Orko Vezeret Rochbo. Cuadrado será doblado, o sea, cuando lo doblas va a ser cuadrado, de un palmo de longitud y de un palmo de ancho. En otras palabras, cuando estaba completo así recto, era más rectangular. Pero cuando estaba doblado, entonces ya se formaba como un cuadrado. Esto entonces es la base. Ahora sigue explicando. Umileta bo miluat even, arba'a turim aven, tur odem pitida uvareket hatur haechad. Lo rellenarás con monturas de piedra en 4 hileras de piedras. Primeramente dice la primera hilera de rubí, esmeralda y carbúnculo, que esto es la primera hilera. La segunda hilera es nofej, sapir viahalom. Aquí la traducción dice nofej, zafiro y diamante. Después había una tercera hilera que era Vatura Shlishi, Leshem, Shevo, Ve'achlama. Amatista, topacio y cristal. Vahatur Harevi'i, y la cuarta hilera era Tarshish, Veshoham, Veyashfe, Meshubatzim, Zahav, Yehiyu, Bemiluotam. Era turquesa, onix y jaspe, engastadas en oro estarán en sus monturas. Ok, para entender esto, aquí vemos una foto, un dibujo de el engaste. Habían 12 de estos engastes en el Choshen, que había que colocar en hileras. Entonces, cuando lo ves juntos, tienes 4 líneas, cada uno que tiene 3 hileras. ¿Ve? Y allí ya está el engaste ya puesto con la piedra distinta que correspondía a cada uno de los tribus. Y en el fondo están viendo lo que llamamos el Choshen HaMishpat. Obviamente todos juntos es el Choshen, pero empezó hablando primeramente del fondo que está hecho del mismo material que el efod, delantal que vimos ayer. Ve'ha'avanim tihiyu al shmot bnei Yisrael, 12 al shmotam, pituchei chotam ish al shmot tihiyena l'shnei asar shavet. Las piedras serán conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 conforme a sus nombres como el grabado de un sello. Cada hombre por su nombre estará para las 12 tribus. De tal forma que tenías Reuben, Shimón, Leví, Yehudá y así sucesivamente todos los tribus, cada uno puesto
grabado sobre otra de las piedras que mencionamos antes. Ve'asita al hachoshen sharsherot gavlut ma'aseh avot zahav tahor. Para el pectoral harás cadenas en el borde de labor de trenzado de oro puro. Y eso ahora vamos a ver que había que hacer unas cadenitas. O sea, y aquí en el borde tenías como unos aros con el cual después se va a conectar el choshen con el ephod, el pectoral con el delantal. ונתתה את שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן, pondrás las dos cadenas trenzadas de oro en los dos anillos, en los dos extremos del pectoral, ואת שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפוד אל מול פניו. Y las dos puntas de las cadenas trenzadas de oro las colocarás en los dos engastes, en los cuales colocarás en las dos hombreras del pectoral hacia el frente. Y básicamente entonces aquí tienes el resumen de lo que está diciendo, juntando los componentes. Aquí tenemos el delantal que vimos ayer. Por cierto, aquí arriba estamos viendo los dos piedras que tenían los 6 nombres en cada piedra de los tribus. Estos son los engastes con que empezamos hoy. Aquí están las cadenas, los aros, y aquí está ya el Choshen Hamishpat, el pectoral ya armado completamente. Y recuerden que tiene aquí un doblaje porque fue doblado, y ahora vamos a ver ¿por qué fue eso? ועשית שתי טבעות זהב ושמת אותם על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. Harás 2 anillos de oro y las colocarás en los 2 extremos del pectoral sobre su borde inferior que encara al efod hacia el interior. Okay, así también tenía que hacer por la parte de abajo. Aquí estamos viendo que en la parte de abajo también había estos 2 aros, porque tiene que conectarse también por la parte de abajo. ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. Y harás 2 anillos de oro y los colocarás en los 2 hombreras del efod por abajo, hacia el frente, delante de su juntura, arriba del cinto del efod. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא ייזך החושן מעל האפוד. Unirán el pectoral con sus anillos y los anillos del efod con un hilo de lana turquesa para que esté sobre el cinto del efod y el pectoral no se desprenderá nunca sobre el efod. En otras palabras, había que asegurar con este hilo especial que nunca se desprende estos 2 prendas del Kohen Gadol. Es muy importante que se quedan juntos. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. Aarón portará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre al santuario en remembranza delante del Eterno continuamente. ונתתה
el Choshen HaMishpat et ha'urim ve'et ha'tumim והיו על לב אהרון בבוא לפני השם ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. Pondrás en el pectoral de juicio los urim y tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre ante el Eterno y Aarón portará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno continuamente. Entonces con esto él explica el doblaje que teníamos acá. Tenía lo que se llama el Urim Vetumim, que dentro de acá iba un escrito dentro de este doblaje. O sea, aquí estamos viendo que estamos detrás y aquí, por cierto, podemos ver cómo este hilo mantenía bien amarrado el Choshen con el Ephod. Ahora explica Rashi, et Urim et Tumim, estos dos nombres se refieren a la escritura de un nombre especial de Dios, ¿ok? Que sabemos que el nombre divino es compuesto de las 4 letras de Yud, Kei, Vav, Kei. Entonces hay una fórmula especial, un nombre que hoy en día no utilizamos y ni siquiera lo conocemos bien, pero en la época del templo sí se sabía este nombre, tenía mucha fuerza y mucho poder, y ese nombre estaba puesto sobre, esto es lo que se llama el Urim Bitumim, que fue puesto dentro de el Choshen HaMishpat. O sea, eso era otro elemento que le daba realmente el poder a esta prenda, como vimos que tenía mucho poder espiritual y podía aclarar dudas y se iluminaba las letras enfrente. Eso era debido a esta escritura especial que era Urim Bitumim. Y eso es lo que termina diciendo que Aarón lo va a cargar, et mishpat bnei Israel, el juicio de los hijos de Israel, dice Rashi, el pectoral es algo a través del cual los hijos de Israel son juzgados y probados con respecto a si hacer una cosa o no. Y según el Midrash, afirma que el pectoral hace expiación por la perversión de la justicia y es llamado juicio porque tenía como el propósito de otorgar perdón por el pecado de errar en la justicia. Entonces hoy hemos visto ya el Choshen, este pectoral con todos sus componentes y cómo se conectaba con el Ephod que vimos ayer. Y mañana seguimos viendo las otras prendas del Kohen Gadol. Con eso terminamos el Chumash de hoy.